Bien, seguimos hoy con nuestra serie que se llama ¿cómo? A ver, los que tienen buena memoria. Equipados para liderar. Estamos en el mes del liderazgo aquí en nuestra comunidad. Y los mensajes que hemos venido escuchando tienen que ver con el aspecto de liderazgo. Hace 2 semanas, de hecho, cuando comenzó, 3 semanas ahora, cuando comenzó la serie, nuestro hermano Maelías comenzaba hablando de un tema en cuanto a que nosotros, a la primera persona que debemos de liderar es a quién. A nosotros mismos, ¿verdad? Lidérate a ti mismo. Y nos decía el hermano que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha puesto en lugares donde podemos ejercer nuestro liderazgo, pero que quizás si no aprendemos a liderarnos a nosotros mismos primero, podremos, ¿verdad?, ser no tan efectivos en el liderar a otras personas. Así que algo muy importante es que nosotros aprendamos a liderarnos a nosotros mismos y que seamos parte de construir un futuro, ¿verdad?, de diseñar un futuro en el que todos los que estén involucrados se beneficien. No solamente nosotros liderar, sino nosotros participar activamente en el diseñar ese futuro. El hermano nos decía que en las Escrituras vemos ejemplos de muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que fueron líderes. Muchos de ellos, cuando se les mira en primera oportunidad, para nada entendíamos que podían ser líderes. Pescadores, muchos más, no quiero entrar en todos los detalles de las profesiones, me iba ahí en una, iba a hacer un chiste, pero no, me mantengo aquí concentrado. Personas que usted diría, óyeme, ¿líder de qué? Porque ni siquiera a sí mismos podían liderar, tenían deuda, eran personas con problemas, eran personas antipáticas algunos. Sin embargo, Dios dijo, tú vas a ser un líder, y no solamente para liderarte a ti, sino para liderar a mi pueblo. La semana pasada vimos, a través de la prédica de nuestro hermano Eduardo, el ejemplo supremo del liderazgo. ¿Y quién es ese líder máximo? No es Snoke, para que no piense. ¿Quién es ese líder supremo que vemos en la palabra? Jesús, Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor. El estilo del liderazgo, la forma del liderazgo, como Él hizo su rol de líder, es el ejemplo, como decía Eduardo, al que nosotros debemos apuntar, al que nosotros debemos emular. Y debemos procurar nosotros dejar un legado de liderazgo como el legado que dejó Jesús. Si ustedes están sentados aquí hoy, si yo estoy parado acá y tengo ese privilegio de estar frente a ustedes, es gracias al legado que dejó nuestro Señor. Amén. Por eso estamos aquí, porque Él lideró a un grupo pequeño de hombres que después se fueron por todo el mundo, conocido en ese momento, a predicar, a contar de las hazañas, las maravillas, de los sucesos que habían ocurrido a través de Jesús, durante los tiempos de Jesús y lo que llegó después de eso. Entonces, decía nuestro hermano que ese es el tipo de liderazgo que nosotros, que tú y que yo, debemos emular cuando aspiremos, ¿verdad?, cuando querramos ser líderes. Y precisamente de eso vamos a estar hablando hoy, de nuestro legado. ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Cuál va a ser mi legado? Cuando nos toque dejar un legado. Y les hago una pregunta entonces. ¿Qué es un legado? Abierta, pueden participar. Yo hablaba el otro día de que los discipulados del círculo son importantes porque es un lugar donde podemos ir y tener una doble comunicación, pero yo decía que los cultos igual son un lugar donde podemos ir y tener una participación en doble vía. Así que quiero escuchar de ustedes, ¿qué es un legado? No escuché. Una herencia no material, subraya Patricia. ¿Qué más es un legado? Un historial. Bien, interesante ese enfoque. Y vamos a ver algo de eso. ¿Qué más es un legado? Interesante. Algo que alguien inicia
pero no necesariamente el que lo inicia le da conclusión, lo completa en todo su aspecto. Hay otras personas que se involucran en ese proceso. Muy cierto, muy cierto. Qué bien. Y miren, como algunos de ustedes acá, y no voy a pedir que levanten sus manos, sé quiénes son y lo estamos chequeando. Como algunos de ustedes, yo estuve siguiendo muy de cerca el proceso electoral de Estados Unidos. Lo mencioné hace un tiempo atrás y dije las razones por las cuales. No vamos a hablar de los resultados, ni la persona que ganó, nada de eso es importante ahora. Algo que sí es interesante y que surgía mucho en las conversaciones, en las noticias, en los paneles, en todos los lugares, hasta personas hablando en línea, era cuál va a ser el legado que va a dejar el presidente saliente. Y en cuanto a eso, había toda una serie de opiniones, tanto de un lado como del otro, tanto positivas como no tanto. Y se fueron en una mucha gente. De hecho, ese tema se calentó o se recalentó de nuevo después del resultado de las elecciones, hace un par de semanas. Volvió a subir eso, como el café que ustedes cuelan por la mañana, ¿verdad? Subió así calientico y olía por todos lados. El tema de cuál era el legado que el presidente saliente, cuando termine su mandato ahora en enero, iba a dejar en Estados Unidos. No estamos aquí para hablar de política hoy, ¿verdad? No estamos aquí ni siquiera para hablar de pelota, aunque quisiera decir que el Licey está en primer lugar, lo cual no es cierto. Está en segundo, yo sé, no tienen que decírmelo. Pero no están como las Águilas que están. Por ahí el que predicó los otros días puso las Águilas en primer lugar, la tabla, imaginen, no. ¿Qué pasó? Así nada más. No, ya han ido subiendo, están como en segundo ahora. O han ido bajando porque están en segundo al revés. Pero nada, óigame, es un tema importante. Para ti y para mí es algo que nosotros debemos estar interesados en definir, en conocer cuál va a ser nuestro legado. Resulta interesante que el tema del legado también está atado intrínsecamente al concepto de ¿qué? De liderazgo. Son dos temas que están, como dicen, conectados como si fueran siameses. No podemos hablar del liderazgo sin hablar del legado y no podemos hablar del legado sin pensar y hablar del liderazgo. De hecho, hay una paradoja del liderazgo que dice que el buen líder es aquel que brilla su obra, brilla lo que él hace o ha hecho, ¿cuándo? Cuando ya no está. Jim Collins, que escribió el libro de Empresas que Sobresalen, lo mencioné aquí hace unas semanas atrás, dice que este tipo de líder es un líder nivel 5. Y para tú llegar a ser un líder nivel 5, ¿qué tienes que hacer? Tienes que irte del lugar. O sea, para tú alcanzar ese máximo sitial del liderazgo, tú tienes que salir y dejar la organización que muchas veces tú fundaste, tú creaste, y salir totalmente, desconectarte de ella y ver si esa empresa subsiste. Si esa empresa sigue adelante sin ti dentro de ella. Lo vimos con Apple. ¿Recuerdan cuando votaron a Steve Jobs? Apple siguió. Claro, después él dio un golpetazo y volvió. Pero ese es otro tema. Pero ese es el líder que realmente deja un legado que es lo suficientemente fuerte para que subsista y que de hecho crezca sin él. Oigan lo que dice también una definición del legado. Es el impacto que generan las enseñanzas que alguien transmite a otros. Entonces parte del legado es cosas que otras personas aprenden de mí. Puede ser intencional o no. Puede ser algo que yo me propuse que ellos aprendieran o simplemente pasó porque la persona me vio haciendo algo y quiere emularlo porque vio los buenos resultados. En fin, todo aquello que puede causar un impacto verdadero
y duradero en las personas en las que nosotros influimos, eso se traduce en nuestro legado. Chévere. Me imagino que algunos de ustedes me están mirando así como que, imagínate. Y los que están allá en sus casas, en YouTube, y los que están escuchando después en Spotify, iTunes, están diciendo, pero claro, legado, ¿a quién van a poner a hablar de eso? ¿A Maelía? ¿A Eduardo? ¿A Caleb? No, tienen que poner al viejo. O sea, el único autorizado ahí para hablar del legado es el viejito JJ. Está bien, lo acepto, gracias por ese cariño que me muestran domingo tras domingo. Hubo uno por ahí que en estos días me tiró por los 80, y no los 80 pies del play de pelota, no, por los 80 años. Y digo, óyeme, no me quiera tanto. Pero nada, algo interesante del legado es que ustedes no tienen que esperar tener mi tierna edad para comenzar a trabajar en su legado. De hecho, lo recomendable es que comencemos ahora, hoy. Si estás aquí, estás escuchando este mensaje, o lo estás viendo, estás escuchando en Spotify o iTunes, hoy, ahora es el momento de pensar en tu legado y de iniciar, si ya no lo has hecho, a establecer tu legado. Si esperas cuando estés como yo, va a llover mucho de aquí a allá. Comienza hoy. Entonces, algo interesante de esto es que haciendo eso, nosotros comenzamos a actuar ahora pensando en lo que se dirá de nosotros en el mañana. Y no es que lo hagamos por egoísmo, sino por saber que lo que se va a poder decir de nosotros va a ser algo que causó un buen impacto, esperemos que así sea el legado, que causó un buen impacto en las demás personas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que dejaron legado. Específicamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que en el Nuevo hay muchísimo, lo conocemos la mayoría, pero en el Antiguo Testamento hay toda una serie de personajes que dejaron un legado. Muchos de ellos no se propusieron ser líderes. Se dio por situaciones fortuitas, dirían algunos, pero se dio porque Dios tenía un plan claramente establecido para cada una de esas personas. Son muchos, son docenas. Hoy simplemente quiero exponerles a ustedes estos que están aquí en la pantalla. Cada uno de ellos, Abraham, José, Moisés, Josué y Nehemías, dejaron un legado de impacto. Dejaron un legado de impacto que hoy estamos hablando de él. Hoy lo tenemos ahí frente a nosotros. Sus obras, sus hechos, los proyectos, las misiones que ellos asumieron fueron de importancia tal que causaron legado. Cada uno de ellos recibió una promesa, una visión, una encomienda. Y cada uno de ellos tenía claramente esa imagen, ¿verdad?, de qué y cómo se representaba el legado que ellos iban a dejar. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? Te voy a multiplicar como qué. Como la arena que está en los mares, en las playas, y también, no solamente la arena, las estrellas que están en los cielos. ¿Cuántos billones de estrellas hay? Igual granos de arena. Esa fue la promesa a él. A otros le dio varias promesas. Algo interesante es que ninguno de ellos se acobardó cuando vieron esta gran visión que Dios tenía para ellos. Al contrario, muchos de ellos pudieron decir, como dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he acabado la carrera, ¿verdad? He guardado la fe. Cada uno de ellos peleó la batalla, pero terminó la carrera y de manera particular se mantuvo en la fe. Miren el caso de Nehemías, que está resaltado y no es coincidencia porque hoy precisamente estaremos hablando sobre este líder israelita que fue Nehemías. ¿Cuál fue la encomienda que Dios le da a Nehemías? ¿Qué dice ahí?
¿De qué habla cuando habla de Nehemías? Sencillo. A muchos le dio la tarea de liderar, de edificar, de construir, de salvar, de conquistar una nación. Pero a Nehemías, ¿a qué lo limita? Si Nehemías ve hasta le dice, ajá, pero y estos tigres, óyeme, naciones y cuestiones y pleitos y batalla. ¿Y yo qué? ¿Yo soy un albañil? Muchos pensamos así. A fulano, mira lo que Dios le dio. Y a mí, mira, ajá, yo tengo que barrer los pisos. O limpiar los baños. O arreglar la silla. O sentar gente. Ninguna tarea es menos que la otra cuando la hacemos por y para nuestro Señor. Y Nehemías no es la excepción. Nehemías realmente recibió una encomienda y hoy vamos a hablar y ver cuál fue esa desafiante tarea que Nehemías tuvo de ser un edificador de murallas. Lo primero que Nehemías tenía en cuanto a su liderazgo es que era un liderazgo visionario. Algunas personas dirían como que eso es redundante, que no puede haber liderazgo si no es visionario y que no podemos recibir una visión si no vamos a liderar. Pero realmente es importante verlo desde ese punto de vista. El liderazgo de Nehemías era un liderazgo visionario. Era un modelo que pocos en la palabra habían podido ejecutar. Nehemías, conocemos la historia y no vamos a leer todos los pasajes y capítulos y ver la historia completa, pero Nehemías estaba en una posición de privilegio. Nehemías, habiendo sido un niño, había sido criado en palacio a los pies de un rey, de un reinado, y había llegado a ocupar el sitial tan importante de ser ¿qué? Copero del rey. El copero era la persona que ¿qué hacía? Aquí estamos diciendo a cada cual su opinión. ¿El copero qué hacía? Servir los tragos. No. Bueno, sí. Servía los tragos, pero él probaba los tragos. Bien. Muchos aquí, ay, yo quiero ser copero. Bueno, borramos. Eso no va en la... Bien. Pero fíjense, aparte de servir los tragos, él tenía que probar todo lo que el rey se iba a ver, todo lo que el rey se iba a comer. Si no hacía ejercicio, Nehemías estaba medio... ¿Verdad? Esa era la función de Nehemías. Ninguna persona, aparte de los ministros y obviamente la reina, tenía tanta confianza de parte del rey como Nehemías. Estando allí, ejerciendo su función, uno de sus hermanos llega y le da noticias a Nehemías de lo que había pasado luego de que los judíos habían salido del cautiverio de 400 años en Babilonia y habían regresado a su pueblo, a su nación, a Jerusalén, a su ciudad santa. Y vemos en Nehemías 1:3 que dice, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está, ¿cómo? En ruinas. Y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Si usted se va de Santo Domingo, lo exiliaron, pregunta, ¿y qué? Cuéntame de allá. Bueno, le pegaron fuego a la bandera en la Plaza Independencia. Derrumbaron el Alcázar, la Puerta del Conde, todo eso. Muchos dirán, ¿y? Nehemías no hizo eso, Nehemías se preocupó genuinamente. Ese era el símbolo, ¿verdad?, de quienes ellos eran como nación, Jerusalén. Los muros, las puertas quemadas. Dice el versículo siguiente, no lo vamos a leer, que Nehemías, al escuchar esta noticia, ¿qué hizo? Se desplomó, lloró, estuvo de duelo y en ayuno por varios días. Y en medio de todo eso, él oró. Él oró.
Y algo interesante de esa oración, y la vamos a ver más adelante, es que no fue tan solo una oración de súplica, diciendo, ay Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Tú si eres... No, fue una oración básicamente de arrepentimiento, pidiendo perdón por los pecados que el pueblo había hecho y que era los que lo habían llevado en primer lugar ¿a qué? A caer en cautiverio. O sea, Nehemías se fue atrás en la historia y dijo, Señor, perdónanos. Porque si estamos en esta condición hoy es porque nosotros mismos nos causamos esta situación, iba a decir una palabra poco ortodoxa, nos causamos esta situación y por eso está como está la nación. Nehemías no quiere quedarse tranquilo. ¿Qué hace? Le pide a Dios que le dé una visión. Le pide a Dios que le revele qué él debe de hacer. Él quería hacer algo, pero no podía quedarse tranquilo. Él quería hacer algo realmente. Nehemías sabía que si le iba a llegar una visión, no iba a ser a través de una serie de Netflix, no iba a ser a través de ni siquiera una serie cristiana, sino que iba a ser directamente porque Dios la iba a poner en su corazón. Y así lo hizo el Señor. Así lo hizo el Señor. Le dio a Nehemías una visión clarísima. Miren, ustedes nos han escuchado las últimas 4 o 5 semanas cantaleteando, y hoy lo vamos a hacer también al final, la cumbre global de liderazgo. ¿Verdad? Están como hartos ya de oír los anuncios y la gente hablando de la cumbre y la cumbre y la cumbre. Pues tengo para decirles que más de 30 de ustedes van a estar participando este próximo fin de semana en la cumbre global. Dense un aplauso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora bien, para los que no conocen de la cumbre, y van a ver ahorita un anuncio también, la cumbre, o uno va a la cumbre para ser expuesto a metodologías, a técnicas, a herramientas prácticas para nosotros que tenemos algún rol de liderazgo, podamos crecer en ese liderazgo. Podamos practicar, ¿verdad? Aprender a adoptar enseñanzas que nos permitan crecer en nuestro liderazgo personal, ¿verdad? Edifícate a ti mismo primero, pero también en nuestro liderazgo familiar, en nuestro liderazgo laboral y muy especialmente para los que estamos aquí, en nuestro liderazgo eclesial. Quisiera pensar que los que vamos a participar en la cumbre vamos a traer enseñanzas que luego aquí en el círculo, en nuestro ministerio, en lo que participamos, en nuestro discipulado, vamos a poder aplicar esas enseñanzas. Ahora, todo esto que aprendemos en la cumbre no vale de nada si no somos desafiados. Y miren, yo tengo más de 17 años, 18 años participando en la cumbre y vez tras vez, de una forma o de otra, uno o varios de los conferencistas, expositores, hacen una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Como yo siempre defino la visión en las empresas, la visión es qué tú quieres ser cuando tú seas grande. Pero ¿cuál es tu visión? ¿Qué es aquello que a veces te quita el sueño? ¿Qué es esa causa que la que tú quisieras, si tuvieras la oportunidad, el dinero, el tiempo, encauzarte, encaminarte hacia realizarla? Y para mí, honestamente, cada vez que voy a la cumbre, sea fuera o sea acá, eso es lo que yo procuro, ser desafiado y escuchar, si no explícitamente, en medio de todo lo que se está diciendo, escuchar esa pregunta. ¿Cuál es mi visión? Y de nuevo, estamos en un proceso de dejar un legado y para dejar ese legado tenemos que estar claros en qué y cómo lo queremos dejar. Debemos tener una visión, debemos tener algo que nos está indicando, es por aquí. Esto es donde tú puedas hacerlo, donde Dios quiere que tú te ocupes y donde tú puedas causar impacto en la vida de los que te rodean. Y no solamente los que están aquí ahora, en este tiempo, sino a través de las generaciones. Interesante que lo que estamos viendo hoy, y vamos a seguir viendo con Nehemías,
tuvo ese mismo enfoque. Nehemías no participó en la cumbre. Él tuvo una cumbre personal con el Señor, ¿verdad? Donde el Señor le hizo la pregunta y le reveló de hecho cuál era su visión. Y como lo vimos aquí, básicamente era eso: ser quien reconstruyera los muros. Vamos a ver entonces hoy rápidamente algunas cualidades del liderazgo de Nehemías y su impacto. La primera de ellas es que Nehemías tenía planificación visionaria y una ejecución estratégica. Nehemías combinó, ¿verdad?, la información que Dios le descargó a su ser, a su corazón, y puso manos a la obra. Su viaje comenzó con una visión bastante clara de cuál era el propósito final al cual él debía, por lo menos en esa etapa de su vida y de su encomienda, al propósito que él debía alcanzar. Cuando él escuchó la noticia, como vimos ahorita, que le trajeron de que la ciudad estaba destruida, los muros desbaratados, la puerta quemada, él no salió huyendo de una vez a resolver. Muchos de nosotros nos dicen eso: mira que tu casa está en fuego, que te robaron tal cosa. ¿Cuál es la reacción normal nuestra? De una vez. A menos que seamos ingleses flemáticos, ¿verdad? Bueno, yo estoy ahora en mi hora del té. Cuando termine, yo voy. Tengo una esposa que junto con ella tengo un hijo que un día nos llama o está hablando con nosotros por teléfono y dice: espérate que me paró un amé. Y antes de cerrar se oyó parte de la conversación con el amé. No voy a entrar en muchos detalles, pero la conversación, ¿verdad? La esposa que tengo, cuando yo lo que le pasaba al hijo que tengo, su reacción fue: esto estamos hablando de las 7 de la mañana. Yo estoy sentado en pijama bebiéndome mi café. La reacción de ella fue: cámbiate, vamos, huyendo, el amé. Estamos hablando que nosotros estamos en el kilómetro cuánto de la autopista Duarte y el suceso estaba ocurriendo en la Kennedy con Tiradentes. 7 de la mañana. Ni siquiera con el helicóptero de Gonzalo íbamos a llegar nosotros a resolver. Mi esposa está aquí, no me deja mentir. Mi respuesta a ella fue: mujer. Bueno, no esa palabra. ¡Pip! Cálmate. Traducida quiere decir cálmate en español. Mujer, cálmate. Vamos a orar. Y no estoy diciendo porque yo soy el más santo ni el más orador. Esa fue mi respuesta. ¿Sí o no, mi amor? Que se oiga. Acuérdate que yo tengo la cuarta aquí en la cartera de él. Mi respuesta fue: cálmate, vamos a orar. Oramos. 3 minutos y cuidado. ¿Verdad? Yo me estaba bebiendo el café y no quería que se me enfriara. Bueno. A los pocos minutos mi hijo nos llama y nos cuenta: mira, no, el AME me paró porque tengo la placa de exhibición, vehículo nuevo, los riquitos, tengo la placa de exhibición, que no sé qué cosa, que el AME tiene una lista y chequeó que esa placa de exhibición que yo tengo no es la que le toca al vehículo. Y Paquiti me va a dar una multa, pero me dijo que le reclame al dealer, porque eso es una falla del dealer, que por comodidad cogen la placa que está ahí y se la pegan al primer carro que vendan. Pero al final, dice él, quedamos amigos, el AME y yo. Me aconsejó, me dijo que sí o qué, nos pusimos en contacto, yo le doy una tarjetita, yo estoy en tal sitio, que sí o qué. Terminaron amigos. Si nosotros llegamos allá, en el helicóptero de Gonzalo, a bravuconear, nosotros que hubiéramos andado ni siquiera en carro, hubiéramos llevado multa también. Nehemías dice que cuando él oyó la noticia de la situación de Israel, ¿qué hizo? De Jerusalén, ¿qué hizo? Oró. Y no oró media hora. Si vemos el relato, Nehemías oró por 4 meses. Ayunó. Lloró un ratico, pero ayunó y oró
por 4 meses. Nehemías 2, 1 al 5 dice: en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Atarjerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, era copero, este me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. Dice Nehemías: yo sentí mucho miedo y le respondí: larga vida a su majestad. Está curando en salud, Nehemías, no sé qué, ¿verdad? ¿Cómo no estar triste? Si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. El rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Él no había pedido nada. Él le informó al rey algo. ¿Y qué es lo que pides? Nehemías responde: yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y de este siervo suyo, y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. Sencillo. Él no quería cuarto, no quería, en ese momento después le pidió, pero él no quería nada de eso, él quería permiso para ir a reedificar los muros y restablecer las puertas de Jerusalén. No era algo para él, era algo que tenía que ver con el legado general de la nación hebrea. Un símbolo, ¿verdad? Y Nehemías, como vemos más adelante, consiguió, ¿verdad? No solamente eso, sino que también consiguió cartas y consiguió la aprobación y la buena voluntad del rey para él encaminarse hacia hacer esta encomienda, esta visión que Dios había puesto en su corazón. Luego de esto vemos que Nehemías tuvo una gestión eficaz de los recursos, ¿verdad? Nehemías puede darnos clase mucho, ¿verdad?, en el gobierno de cómo se manejan los recursos del Estado, ¿verdad? Pero ese es otro tema para otro día. Nehemías llega y tan pronto llega, ¿qué hace? La misma noche que él llega, no le dice a nadie, sale en su caballo ¿a qué? A rututear, a verificar, a chequear dónde hay un problema, dónde está esto, dónde está lo otro, qué es lo que hay cerca. Él hizo una inspección cercana de la situación. Así pudo evaluar la situación discretamente y así también comenzó a planificar. Me imagino que esa noche la pasó en vela tirando numeritos, sacando cálculos, haciendo proyecciones de cómo él iba a llevar a cabo la tarea. De hecho, una de las cosas que él hizo, y la leemos en el capítulo 3, los invito a que luego lean Nehemías, pero en el capítulo 3 habla claramente de que él fue muy intencional en asignar porciones del muro a las familias que vivían cerca de ese lugar donde el muro estaba destruido. No trajo gente del ensanche Osama o de Almas Rosa para trabajar aquí en el 9. Venía yo hablando hoy con el Uber que me trajo y le decía de eso, de que hay un programa global, y en Europa ya han comenzado, de las ciudades de 15 minutos. Que es que las personas trabajen y vivan a una distancia no más de 15 minutos por el tema del tráfico, el tema de los tapones. ¿Cuántos de aquí no nos desplazamos varios kilómetros para ir a nuestro lugar de empleo? ¿Verdad? Gasolina, tiempo, pique, motorista, pique, tiempo, motorista. Perdón a los hermanos motoristas que están aquí. Pero fíjense, guagüeros, sí. Yo lo borro, los guagüeros. Pero fíjense, Nehemías muy inteligentemente asignó a familias que tenían un interés personal de que los muros fueran reconstruidos a la parte más próxima a donde ellos vivían. Tenían que ir al baño, iban un minuto y volvían. Tenían que ir a comer al mediodía, fulano, ven, ok, iban y volvían. Fue un genio realmente en cuanto a liderar y al manejo efectivo de los recursos. Lo tercero que hizo Nehemías fue que combinó también
lo que fue un liderazgo inspirador y una gestión efectiva entonces de las personas. No solamente eran los recursos que hablamos ahorita, sino también él tenía un rol de motivar, de inspirar al pueblo. Esa tarea no era fácil y el que se involucraba tenía que estar realmente motivado. Y él tenía que inspirarlos, motivarlos. Dice el pasaje que está, si quiere él, sí, qué bueno. El pasaje que está en Nehemías 4, 17 y 18. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los escombros y los que cargaban el material, con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus espadas. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada al cinto y a mi lado de él, que estaba supervisando, dice, estaba quien tocaba la trompeta. Desde que ellos comenzaron la tarea de reconstrucción, aparecieron los enemigos. Aparecieron las personas que eran contrarias a que los muros se restablecieran. Que no querían, por la razón que fuera. Quizá había quedado una comisión y no se la dieron y ellos estaban opuestos al trabajo. Pero Nehemías le dijo, ¿qué vamos a hacer? Espada en mano, piedra y bloque con la otra. Y así lo pudo manejar. Nehemías tuvo también entonces un impacto catalizador de liderazgo. Fue tan así que se logró reconstruir los muros en un tiempo récord. ¿Quiénes saben cuánto tiempo duraron los muros para ser reconstruidos? 52 días. Dice Nehemías 6, 15 y 16. A pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días. Menos de 2 meses. ¿Cuántos pasan por el 9 aquí? Bueno, tardamos 52 días. Y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente. Amén. Amén. Vamos a convertir a los hermanos de obra pública y del 9 para que Dios se haga presente. Fuera de broma, qué bien se siente cuando nosotros podemos decir como Nehemías, ¿verdad? Al concluir la obra que sea de manera exitosa, que Dios estaba presente. Que Dios estuvo presente y por eso lo pudimos lograr en el tiempo que lo logramos. Dios estuvo presente en la casa misionera cuando estábamos trabajando todo ese proceso. Y terminamos en el tiempo que Él quería que termináramos. Ni un día antes, ni un día después. Muchos estábamos atacados, afanando. Nuestros hermanos que estaban involucrados de cabeza en eso, que todavía están involucrados, tienen unos temitas por ahí que tienen que manejar. Pero todos estábamos deseando que eso terminara, pero sabemos que terminó porque Dios estuvo y está presente. ¿Cuántos no nos estamos gozando en los discipulados y en las actividades allá? Amén. Gloria a Dios por eso. Esto mandó un claro mensaje a los opositores principales que, como podemos leer en Nehemías, eran Sanbalat, eran Tobías y uno llamado Gesem, el árabe, que habían levantado oposición a esta obra. Tenían intereses muy particulares que querían impedir que eso se llevara a cabo. La respuesta de Nehemías fue sencilla. Respondió como Pablo dice en Romanos 8:31, si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar contra nosotros? Y fíjense, eso no es nada más un versículo, un dicho, no es nada más algo que leemos en Nehemías y en otros pasajes bíblicos. Es una realidad. Cuando es Dios quien nos da una visión, cuando es Dios quien nos pone a hacer algo que Él quiere que se lleve a cabo, puede venir quien venga y la obra, fruto de esa visión, se va a lograr. Amén. Piensen ustedes. Piensen en cuántas cosas ustedes no han sido
comisionados por Dios para hacer, que están luchando con ellas, que están encontrando oposición, que como que se está demorando más de lo que yo quisiera que dure para lograr lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuántos no han tenido que enfrentar voces negativas, actitudes negativas de los que se oponen? Y lo triste del caso es cuando esos que se oponen son quienes, los más cercanos a nosotros, familia, la gente de nuestro círculo más próximo. Es ahí donde encontramos muchas veces la mayor oposición a la visión, a la encomienda que Dios nos ha dado. Y eso no está. Hay un testimonio de un hermano que está aquí hoy, no lo puedo compartir en sentido amplio, pero él recibió una encomienda de parte de Dios para establecer algo que Dios, obviamente, le guió y le mostró. La principal oposición a ese plan y proyecto de Dios ha venido de los más cercanos a él. Se la han puesto en China. Han hecho todo lo necesario y posible para ir en contra de lo que Dios le pidió a esta persona que hiciera. Me pregunto muchas veces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa con los más cercanos a nosotros? ¿Por qué Dios le dio la visión a fulano y no me la dio a mí? Yo soy igual de importante. ¿No es que todos somos iguales a los ojos de Dios? Espero que ninguno de ustedes sean de los opositores, sino de los que están siendo oponidos. Opuestados. Ayúdenme, no tengo palabra. De los que están siendo, gracias, palabra buena, confrontados. Pero es más que confrontados, ¿verdad? Pero ojalá que ustedes sean de los que están siendo víctimas de esa oposición, de las personas que no quieren que el plan de Dios se lleve a cabo. Ellos siguieron embromando. Cuando se enteraron que las murallas ya estaban hechas, ¿qué hicieron? Mandaron una carta. Mira, Nehemías, nos enteramos que tú estás planificando quedarte como rey, que tú quieres dar una especie de golpe y tú te vas a proclamar rey y que tú vas a declarar la guerra a todos tus vecinos. Nehemías le responde, lo voy a leer aquí, no va a estar acá arriba. Dice, eso que dices, creo que fue a Sanballat, no es verdad. Tú mismo lo has inventado. Y es que nuestros enemigos, aclara Nehemías, querían amedrentarnos y desanimarnos para que no termináramos las obras de restauración. ¿Y qué pidió Nehemías al final de ese pasaje? Dice, Dios mío, fortalece mis manos. Esa fue su oración. No fue, Dios mío, que como en Sodoma y Gomorra baje fuego y lo consuma. ¿Verdad? Esa hubiera sido mi oración. Nehemías era más buena gente que yo. Dios mío, fortalece mis manos. Él los ignoró, siguió adelante, siguió persiguiendo, ¿verdad?, la carrera, acabando, ¿verdad?, peleando la batalla y manteniendo la fe. ¿Cuál fue entonces el legado de Nehemías? Bueno, por un lado estamos hablando de él hoy. Estamos viendo el ejemplo de que Nehemías hizo hoy. Estamos entendiendo la experiencia de Nehemías y cómo eso permitió que años después todavía, ¿verdad?, su obra esté causando impacto en la vida del pueblo de Israel. De hecho, según algunos estudiosos, Nehemías y su gran labor de reconstrucción edificó muros y puertas por lo que 500 años más tarde nuestro Señor entró en su entrada triunfal a Jerusalén. Un dato curioso, pero importante. Esos mismos muros, esa misma puerta, una de ellas, dieron acceso a esa entrada gloriosa de nuestro Señor
cuando fue aclamado por el pueblo. Nehemías luego sí terminó aceptando un cargo, fue gobernador durante 12 años, enfrentó la injusticia social, la disparidad económica, desafió a los nobles, a los enemigos, los que estaban criticándoles, y realmente hizo cambios trascendentales en Jerusalén. Él, a través de lo que hizo, a través del ejemplo, a través de su legado, logró inculcar un sentido, ¿verdad?, de nacionalidad, un sentido renovado de importancia a cada uno de los miembros, ¿verdad?, del pueblo de Israel. No solamente en ese momento, sino por todas las generaciones. Reinstauró muchas de las celebraciones que se hacían. Entonces, ese fue un legado que llega hasta nuestros días, Y aunque no lo vamos a leer por completo, sí quiero que vean este pasaje, volviendo al capítulo 1, y yo lo mencionaba ahorita, y es el detalle acá más importante, que Nehemías, como yo decía, no salió corriendo cuando oyó la noticia, sino que él realmente tuvo un tiempo de pensar, de ayunar, de hacer duelo y de orar pidiendo al Señor perdón por los pecados heredados hasta ese punto de sus antepasados y reclamando al Señor que él decía que si ustedes se arrepienten, yo estaré con ustedes, los restauraré. Y haré de ustedes una gran nación, como de hecho así fue. Chévere la historia de Nehemías. La pregunta es, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Yo no soy albañil. El Señor, aunque si hay alguno, perdón, ¿verdad? Pero yo no tengo que ver con eso. El Señor no me ha llamado a construir nada. Pero realmente, ¿cuál es nuestro legado? Pensemos en eso por un momento. Y no es por lo que estás haciendo ahora, no es por lo que lo que te dedicas para ganarte la vida, aunque puede ser que ese sea parte de tu legado, parte del lugar donde Dios te ha puesto para que tú dejes un legado. A veces el legado va a llegar y va a ocurrir de la forma más abstracta e inesperada. Nehemías, como copero, no pensaba que él iba a tener un legado de ser el reconstructor de los muros de Israel. Pero no solamente reconstruir los muros, ese fue el aspecto físico. ¿Cuál fue el aspecto más importante? Él reconstruyó la identidad nacional del pueblo de Israel. Y más que la identidad nacional, él reconstruyó la identidad espiritual como pueblo escogido que era el pueblo hebreo. Entonces no miremos lo físico, vayámonos a la esencia de lo que está ocurriendo detrás de cámaras. Hay un pintor norteamericano, quizá algunos de ustedes han visto sus cuadros por ahí, se llamaba, falleció hace unos años, Thomas Kinkade. Él pintaba este tipo de cuadritos, ¿verdad? Muy bonitos, muy inspirados, muy detallados. De hecho, han hecho muchísimas obritas, lo usan en tarjetas navideñas, tiene muchísimos motivos diferentes. Algo que él decía y se autodenominaba era como el pintor de la luz. Si ustedes buscan Thomas Kinkade, le van a hacer esos cuadritos y va a decir pintor de la luz, porque él entendía que en sus cuadros, de una forma u otra, fuera la natural o la de una lámpara o cualquiera, debía estar presente la luz. Era una persona de convicciones cristianas y muchas de las obras que hizo las donó, fueron vendidas y sirvieron para apoyar muchas causas cristianas importantes. Orfanatos, situaciones de personas con enfermedad, todo eso. Y recibió muchísimos premios, muchísimos honores. Ahora bien, cuando toda esa bulla y aparataje pasaba, él decía que su mayor deseo no era que vieran su arte como un adorno, como un accesorio, sino que lo absorbieran y lo vieran como su ministerio
y su legado. Dejó pila, cientos, miles de obras que todavía hoy están cambiando de manos, se están vendiendo, se están reproduciendo, y 12 años después de su muerte están generando ingresos para la fundación y para otras obras que él dejó. Una de esas obras, interesantemente, es una que se llama Vía Dolorosa. Y esa él la pintó estando en la Vía Dolorosa, ¿verdad? El trayecto por donde se dice que el Señor transitó con la cruz en camino al Calvario. Y él resaltaba que él sentía una sensación especial de poder estar parado ahí, en esas calles, y estar parado ahí junto al muro. El muro que casualmente construyó o reconstruyó Nehemías. Entonces, si Nehemías no hubiera reconstruido ese muro, y aquí me estoy yendo en una, quizás no pasa lo que yo he dicho hasta ahora, quizás este cuadro no llega a existir. Pero qué bueno que se reconstruyó el muro, qué bueno que se dejó ese legado. Y Thomas Kinkade tiene esta cita que a mí me fascinó. Dice, el legado que dejamos no está solo en nuestras posesiones, sino que está en lo que está entretejido en las vidas de los demás. Nuestro impacto más importante serán las contribuciones que hagamos a las vidas de otros seres humanos. Y ese es nuestro legado. Ese debe ser nuestro legado. Muchos nos afanamos por dejar un legado, una herencia, propiedades, terrenos, qué sé yo, cualquier cosa material, pero descuidamos ese legado que es el impacto que vamos a tener en la vida de aquellos que nos rodean, de aquellos que nos escuchan, de aquellos que nos están viendo día a día. Y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta hasta que un día se nos acercan y nos dan las gracias por algo que nosotros no sabemos que hicimos. Ese es el legado. Ese es el legado. Esto está muy alineado con lo que Pablo nos dice, Efesios 2:10. Somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar ¿qué? Buenas obras, para dejar un legado. Y esas son buenas obras que el Señor, así como lo hizo con Nehemías y con todos estos hombres de la antigüedad, dice Pablo que Él las preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Dios tiene todo un paquete, todo un expediente de buenas obras preparadas para ponerlas en tus manos, para que tú las lleves a cabo y a través de eso dejes un legado. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Y quiero hacer algunas preguntas en lo que estamos ahí. Quizás están diciendo, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo yo voy a averiguar cuál es mi legado? ¿A quién le pregunto? Bueno, primeramente hay que preguntarle al Señor, como lo hizo Nehemías. Hay un proceso de pensar, de hacer duelo, de ayunar y sobre todo de orar, a través del cual el Señor nos va a responder. Debemos hacerlo de manera real, sincera, como Dios, ¿verdad?, quiere que lo hagamos. No es algo del momento, no es algo pasajero, sino que es algo que Él espera que hagamos. Y te hago las siguientes preguntas. Viendo lo que está sucediendo a tu alrededor, viendo y conociendo cuáles son tus dones, ¿verdad?, cuáles son aquellas cosas que el Señor ha puesto en ti que te preparan para hacer algo a favor de Él y a favor de otros. Te hago la pregunta. ¿Qué te conmueve a ti hasta lo más profundo de tu ser, hasta el punto de que si fuera posible, darías tu vida por esa causa? Hay personas aquí que su pasión son los animales, que si pudieran, dejaran todo lo que están haciendo y se dedicaran a recoger perritos, gatos, gallos salvajes que andan por ahí algunos, y a tener un lugar grande para criarlos. Muchos están cansados de bregar con gente y quieren bregar con animales. Pero ¿qué es esa causa? ¿Qué es eso que a ti te mueve hoy? ¿Qué es eso que el Señor,
quizás no hoy, sino ya tú lo sabes hace un tiempito, Él ha puesto en tu corazón y te está diciendo, fulano, fulana, hijo, hija, esto es lo que yo tengo para ti. Esto es lo que yo quiero que tú hagas con tu vida. Este es el legado que yo quiero que tú dejes. Por lo menos el legado que yo quiero que tú inicies, aunque sabemos que habrá otras personas involucradas, habrá quizás varias generaciones después de la tuya que van a trabajar en ese mismo legado. Pero yo quiero que hoy tú comiences, que tú seas el que arranques con esto hoy. ¿Qué nos está llamando Dios a hacer hoy para dejar como legado? A cada uno de los que estamos aquí, y como siempre lo digo, si estás aquí hoy, estás escuchando este mensaje, o lo estás viendo o escuchando después, es porque Dios quería que lo escucharas. Era porque Dios quería que te motivaras y que fueras desafiado para hacer lo que Él hoy nos invita a todos. Yo no me excluyo, yo tengo, ¿verdad?, una carga en mi conciencia, en mi ser, de cosas a las que Dios me ha llamado, sobre la cual debo de actuar. He comenzado a actuar en algunas cosas, hay otras que las he ido dejando como de lado. Pero no tengo excusa, porque el Señor me las ha dicho claramente. Muchas veces nos las dice directamente, muchas veces nos las dice a través de un tercero. Solo que tenemos que estar escuchando. Así que, ¿cuál es esa causa? ¿Cuál es esa razón de ser que el Señor ha puesto en ti hoy? Quiero pedirte que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos. Y vamos a pedirle a Dios que nos hable claramente. Que nos hable más claro de lo que ya nos ha hablado hoy. Pero que nos hable a nosotros, en nuestro interior, a nuestro ser. Y que nos diga, nos muestre cuál es esa causa, ese legado que Él quiere que nosotros dejemos para las generaciones futuras. Padre, te agradezco por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado. Te agradezco, Señor, porque si estamos hoy aquí y estamos aquí de pie, es porque tú así lo has querido, porque tú así lo has dispuesto, Señor. Te agradezco también, Señor, porque nos has hablado claramente de que quieres que en nuestras vidas tengamos un realinear en nuestra dirección, en nuestro propósito, en aquello a lo que tú nos has capacitado para hacer. Nos has empoderado, Señor, con dones, con talentos, con habilidades, con capacidades, Señor. Y que quieres que lo pongamos a tu servicio y al servicio de los demás. En esta mañana, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, mis amigos que están aquí presentes, Señor. Tú, Señor, nos has traído aquí para escuchar tu palabra y para desafiarnos. Te damos gracias por esto, Señor. Y te pedimos, Padre, que cuando nos enfoquemos en dejar un legado, que no lo hagamos, Señor, por vanagloria, por egoísmo o por jactancia, sino que el legado que procuremos dejar sea un legado que refleje a nuestro Señor Jesucristo. Que refleje su grandeza, que refleje su amor por nosotros, por cada persona en la humanidad, y que refleje el gran sacrificio que Él hizo, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, te glorificamos hoy y siempre. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Seguimos adorando.